Blot es una técnica utilizada en la biología celular y molecular para la identificación de proteínas en un complejo proteico. Esta se lleva a cabo en tejidos y en extractos celulares. El primer paso para un Western blot consiste en la preparación de la muestra. Para esto se debe llevar el tejido y se introduce en una pequeña cantidad de buffer. Posteriormente se realiza un proceso eh, de lisis para lisar las células. Este proceso se lleva a cabo con diferentes mecanismos como lo son los detergentes, las sales y algunas sustancias de tipo tampones. Posteriormente se lleva esta mezcla con el sobrenadante a una microcentrifugación y comienza el siguiente paso del Western blot. El segundo paso del Western blot consiste en la electroforesis en gel. Para este se insertan las proteínas en un gel, el cual tiene una carga negativa en la parte inferior y una carga positiva en la parte superior. El gel más utilizado para la electroforesis en los Western blot es el SDS-Beige, el cual consiste en un gel de poliacridamida y de tampón con dodecilsulfato. Se realiza el ingreso de las cargas y se hace la separación por medio de los pesos y de las cargas. El paso consiste en la transferencia del gel a una membrana. Esta membrana debe ser de nitrocelulosa, ¿sí? Para que no hayan interacciones no covalentes de naturaleza hidrófoba. Y se corre desde la carga negativa hacia la carga positiva. En el Western blot se puede realizar la transferencia en un medio húmedo o en un medio semiseco. Los dos tienen ciertas ventajas e inconvenientes. En el medio semiseco, la ventaja es que es más rápido, pero poseemos el inconveniente de que la membrana puede secarse afectando la transferencia de las proteínas. Y en el medio húmedo tenemos la ventaja de que es mejor para las proteínas de gran tamaño y que son difíciles de transferir, pero se evidencia el inconveniente de que es un proceso muy demorado. En el último paso del Western blot tenemos la inmunodetección. En este se hace un bloqueo de la membrana y se insertan anticuerpos específicos, los cuales nos van a generar que únicamente la proteína que nosotros queremos investigar se una al anticuerpo, ¿sí? Posteriormente de que realizamos la unión proteína-anticuerpo, se realiza un lavado y se realiza una incubación con un anticuerpo secundario, el cual nos va a dar una mayor especificidad. Después se realiza otra vez otro lavado y se realiza la detección de la proteína que nosotros estábamos analizando. Northern blot es una técnica de detección de moléculas de ácido ribonucleico ARN de una secuencia dada dentro de una mezcla compleja. Se puede usar para analizar una muestra de ARN de un tipo particular de tejido o célula para medir la expresión de ARN de genes particulares. Por ejemplo, un ARN mensajero para un péptido dado en una muestra de ARN total. Para ello, en la técnica de Northern blot se toma la mezcla del ARN y se somete a una electroforesis en gel a fin de separar los fragmentos de acuerdo con su tamaño. Hay unas moléculas químicas que le otorgan unos efectos especiales a la electroforesis en gel. Por ejemplo, el formaldehído o formamida es un agente desnaturalizante del RNA que se utiliza en el gel para que éste mantenga su estructura secundaria. Igual que el bromuro de etidio en los geles permite que sean teñidos y visualizar bajo luz ultravioleta el RNA. Tras esto se transfiere el contenido del gel ya resuelto a una membrana cargada
positivamente en la que se efectúa la hibridación a una sonda molecular marcada radioactiva o químicamente. La imagen se puede observar arriba un cátodo y abajo el ánodo. La migración de las moléculas de ADN van a ir del cátodo, que es negativo, al ánodo, que es positivo. Y bueno, las membranas son de nitrocelulosa, pero el ARN no se transfiere tan bien a la nitrocelulosa como el ADN. Por eso en el papel de nitrocelulosa se utilizan grupos diazobensiloximetil. Y posteriormente pues se implementó el uso del nylon. Las plantas usualmente enfrentan condiciones adversas de estrés que dañan sus genomas, como los contaminantes químicos, los rayos ultravioleta, la exposición del ozono, la radiación ionizante, los radicales libres, entre otros procesos que pueden producir alteraciones en el ADN molecular. Por tal motivo, es necesario contar con métodos de reparación de ADN. La integridad del genoma se mantiene por métodos de reparación Ver. La reparación por escisión de base es un mecanismo que se usa para detectar y eliminar ciertos tipos de bases dañadas. La base que se encuentra modificada se escinde. Un grupo de enzimas llamadas glicosilasas tiene un papel clave en la reparación por escisión de bases. Cada glicosilasa detecta y elimina un tipo específico de base dañada. Para evitar tales mutaciones, una glicosilasa de la vía de reparación por escisión de bases detecta y elimina específicamente citosinas desaminadas. Una vez que se elimina la base, también se elimina la pieza vacía del esqueleto de ADN. Y otras enzimas llenan y sellan la brecha. Las glicosilasas se dividen en 4 superfamilias conocidas que han sido estudiadas mayoritariamente en los mamíferos y bacterias. Las superfamilias son el uracilo ADN glicosilasas, que es el UDG, la 3-metilpurina glucosilasas, la glicosilasa de tipo endonucleasa, que es la NEI, y las glucosilasas de ADN, que son las hélices, horquilla hélices, y pues en este estudio van a ser las que más se van a utilizar, las HHH-GPD. Ahora, las familias del HHGPD cuenta pues con una división de varias familias importantes. En las que se va a centrar el documento va a ser la MD4, que son la proteína de dominio de unión ametil 4, las cuales se ven en los animales, en los mamíferos. Y unas específicas, una familia adicional de las glicosilasas de ADN, son las Demeter, DME, las cuales son las DME, DML2, DML3 y ROS1. Estas son las familias que se utilizarán en los procesos llevados a cabo en el artículo. Realizó análisis en sílico, es decir, en computadora, para la selección de genes de Arabidopsis análogos al gen MB4 en seres humanos, por medio de comparación HMM-HMM. También se realizó análisis en sílico para el establecimiento de familias de glicosilasas por medio de alineación T-Coffee para realizar el árbol filogenético. Las semillas de Arabidopsis se obtuvieron en el Centro de Recursos Biológicos Arabidopsis, que está en Columbus, Ohio. Se realizó estratificación a 4 grados centígrados por 3 días, luego se germinaron en placa y se transfirieron a cámaras de crecimiento. 8 horas luz y 16 oscuridad a 23 grados centígrados. También se realizaron plantas transgénicas en laboratorio a partir de atomefaciens por inmersión.
Para evaluarlas, se evaluaron plantas 4 semanas de edad, haciéndolas flotar en metilbiológeno y se mantuvo a 23 grados centígrados bajo ciclo de día corto, para evaluarla 30 horas después. Para los ensayos de muerte celular, las hojas se hicieron flotar en agua y después se les añadió metilbiológeno. 6 horas después se trataron con Intox Green para detectar y cuantificar las células que se estaban muriendo. Para el análisis de proteínas se utilizó RT-PCR con cebadores que se especifican en la lectura. Se utilizó qPCR por triplicado. También se utilizaron para ensayos histoquímicos con GUS. Para las plantas modificadas con GFP se realizó inmunoprecipitación y Western blot. Se utilizó microscopía de fluorescencia para analizar las muestras que tenían GFP, GOS y DAPI. En cuanto a los resultados, se genera un análisis filogenético de AT-MBD4L. Se creó un árbol filogenético derivado de la alineación de T-Coffee del dominio HHHGPD. Entonces, T-Coffee es un software para el alineamiento múltiple de secuencias que utiliza un enfoque progresivo. Esto significa que debe ser capaz de generar alineamientos múltiples que representen con la mayor fidelidad el alineamiento de las secuencias por parejas. De esta manera genera una biblioteca de alineamientos de pares para guiar el alineamiento múltiple de secuencias. De esta manera, el dominio HHHGPD está presente en 269 secuencias de proteínas de 32 especies del reino Viridiplantae. En el árbol se puede apreciar que todas las secuencias de Arabidopsis se indican y posicionan con puntos. El modelo oculto de Markov permitió seleccionar el gen AT-MBD4L como el único gen ortólogo al gen MBD4 de los humanos. Markov es un modelo estadístico en el que se asume que el sistema modelar es un fenómeno aleatorio dependiente del tiempo, el cual cumple una propiedad específica de parámetros desconocidos. El objetivo es determinar los parámetros desconocidos de una cadena a partir de los parámetros que se pueden observar. Los parámetros extraídos se pueden emplear para llevar a cabo análisis diversos, por ejemplo en este caso en ampliaciones de reconocimiento de patrones. AT-MBD4L puede generar 3 transcripciones alternativas: la AT3.1, la .2 y la .3. Para determinar cuáles de estas transcripciones estaban presentes en los tejidos de las hojas, se utilizó la técnica RT-PCR con primers. Primero se combinó un primer directo con 3 primers inversos específicos y se amplificó un producto de tamaño similar al AT3.3 con oligonucleótidos. Luego se usaron 2 conjuntos de primers. Estos primers eran complementarios a todos los ADN complementarios para clonar y secuenciar los fragmentos amplificados. Así, una vez más se detectó el AT3.3. Curiosamente, los cebadores o los primers amplificaron un segundo producto más pequeño que se denominó AT3.4. Ambas proteínas predichas conservan el dominio de la glicosilasa del ADN complementario. Ambas transcripciones del gen AT-MBD4L se detectaron en roseta y hojas de caulina, así como en flores también, pero en el caso de los tallos y las raíces no se encontró ningún rastro de ellos. Por lo tanto, los resultados nos permiten, sugieren que las hojas y las flores pueden contener 2 isoformas de MBD4L con actividad catalítica. Para estudiar el patrón de expresión de AT-MBD4L, se generó la construcción de la unión de AT-MBD4L GUS, que porta un fragmento promotor del gen. Todas las plantas mostraron baja actividad de GUS en las hojas senescentes o dañadas.
en particular en regiones de clorosis y tejidos perivasculares, en zonas centrales o zonas periféricas en contacto con hidratos, que pues son un tipo de estomas. Gus también se expresó en la inflorescencia y dentro de las flores. Solo las anteras expresaban el transgen, pero no lo hacían en los granos de polen. El promotor también estuvo activo en las silicuas, aparentemente en la región correspondiente al estigma. La actividad del promotor, aparentemente, del promotor ATMBD4L, se controla finalmente a nivel espacial y temporal. El patrón de expresión que se describe es diferente al de otros genes de la glicosilasa de ADN de Arabidopsis. Para encontrar la localización subcelular de la enzima MBD4L, se generaron plantas transgénicas que expresan proteínas recombinantes MBD4-GFP. La región de codificación completa de ATMBD4L3 se fusionó con GFP y se colocó bajo el control del promotor 35S. Las plantas transgénicas GFP se analizaron por la técnica RT-PCR y se obtuvo que los cebadores AH amplificaron un fragmento de 0.7 kilobases de plantas transgénicas, pero no de las de tipo salvaje, afirmando la expresión transgénica. Luego se usaron cebadores EH para evaluar el empalme de transgenes. Si la región de ATMBD4L del transgen se procesaba como el gen endógeno, entonces los cebadores iban a generar productos de 1545 y 1197 pares de bases. Después se realizaron ensayos de transferencia Western con anticuerpos que eran anti-GFP en las de plantas de control. No se detectaron proteínas en extractos totales de hojas, 35S, plantas ATMBD4L3 GFP, pero se recuperó un producto del tamaño MBD4L3 en la fracción de extractos preincubados con la implementación de una trampa de perlas de agarosa para capturar el GFP. Finalmente, se utilizó microscopía confocal para examinar la localización de proteínas de fusión de 35S. Nuevamente se incluyeron muestras de hojas 35S GFP como control y el resultado fue que se detectó por medio de las pruebas que el GFP en el núcleo y en el citosol de las muestras de control. Lo que los resultados nos indican o que indicaron sugieren que el MBD4L endógeno reside en el compartimiento nuclear. En esta y en la siguiente diapositiva se nos muestran imágenes de microscopía del ensayo de localización de la proteína MBD4L3 en hojas y en 3 partes de esta. El gráfico, en la primera columna, nos muestra microscopía de campo claro del tejido. Las otras 4 de microscopía de fluorescencia. La primera de esta nos muestra clorofila, la segunda GFP, la tercera DAPI y la cuarta es la mezcla de las anteriores 3. Ahora bien, en esta diapositiva se nos muestra el gráfico del análisis de localización con el control 35S GFP, que podemos apreciar que se localizó en el citosol y en el núcleo al compararlos con la clorofila y DAPI respectivamente. En este gráfico se nos muestra ahora el mismo ensayo, pero con el gen 35S-ATMBD4L3 GFP, es decir, con el gen de la proteína. Como podemos apreciar, al comparar las 3 columnas, la columna de clorofila, la columna de GFP y la de DAPI, el color verde de GFP se ubica de manera semejante que el color magenta del DAPI, mostrando así que la proteína tiene localización en el compartimiento nuclear.
En esta diapositiva se nos muestran los gráficos del ensayo del efecto de la expresión del gen de MBD4L en la planta. El gráfico A nos muestra a partir de la electroforesis de la RT-PCR que el número 1 es el control 35S GFP, que el número 2 es el gen que codifica para la enzima y el número 3 es un gen que carece de algunos nucleótidos para la codificación del dominio glicosilasa. El gráfico B nos muestra los niveles de expresión del gen ligasa, utilizando también el control 35S GFP, el gen que codifica la glicosilasa y el gen que carece de algunos nucleótidos. Se nos muestra con un asterisco y podemos ver la diferencia entre el nivel de expresión del gen ligasa entre el control y el gen de glicosilasa, esto debido a que esta enzima inicia el sistema de reparación, ver que al final se traducirá en un aumento de la expresión del gen ligasa. El gráfico C nos permite ver el efecto de la expresión de la glicosilasa debido a la modificación de bases oxidadas generadas por metilbiológeno, que se podrá apreciar por la disminución de la clorosis generada por este daño en el DNA de la planta.